Las Fuerzas Armadas sirias logran el completo control de la ciudad de Adra al-Balad de Adra al-Jadida. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas anuncia este logro en un comunicado. El ministro de Exteriores Walid al-Muallim analiza en Nueva York con el presidente palestino y los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Angola y Líbano la lucha contra el terrorismo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal Sirio Satelital. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que anunció que las Fuerzas Armadas, en cooperación con los equipos de defensa popular, recuperaron la totalidad de las ciudades de Adra al-Balad y Adra al-Jadida, ubicadas en Damasco Campo, después de haber retomado el control de la ciudad obrera de Adra y las plantas, instalaciones industriales y granjas situadas en sus proximidades. En el comunicado, la Comandancia General dijo que unidades del Ejército destruyeron una amplia red de túneles e infligieron significativas bajas en las filas de los mercenarios terroristas que utilizaron esta zona como base para sus actos de secuestro y matanzas contra los civiles inocentes. Asimismo, señaló que los salvadores siguen desactivando los artefactos explosivos y minas sembradas por los terroristas y persiguiendo a los que se dieron a la fuga en las fincas circundantes de ambas ciudades. El comunicado explica que esta hazaña se inscribe en el marco de las intensas y amplias operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas para acabar con los últimos bastiones de terroristas en Ghouta Oriental. En Damasco Campo, la importancia de este logro se debe a la ubicación geoestratégica de dicha zona, que se encuentra en la entrada norte de la capital, cerca de la carretera internacional que enlaza la región central con la región sur. Y ha sido un corredor principal para los grupos terroristas procedentes de Ghouta Oriental para llevar a cabo sus actos terroristas. Cabe señalar que una fuente militar informó que unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas, en cooperación con los equipos de defensa popular y los vecinos de la zona, han logrado imponer el control en la ciudad de Adra al-Balad y Adra al-Jadida, al noroeste de Damasco. La fuente añadió que numerosos terroristas fueron abatidos en la operación y que los zapadores del ejército se encuentran actualmente desmantelando las minas y explosivos que habían sembrado los terroristas en las calles y casas, mientras que destacamentos del ejército y las Fuerzas Armadas, en cooperación con las fuerzas de seguridad interna y los equipos de defensa popular, siguen avanzando, expandiendo el control en la zona de Ghouta Oriental en el campo de Damasco. Y ha retomado hasta el momento el control en varias urbanizaciones próximas a estas dos localidades, como la carretera vieja Damasco-Homs, el Instituto de Electricidad, la fábrica de aceite y de cartón y la planta de gas, eliminando e hiriendo a su paso a numerosos terroristas que huían en dirección a Duma. Nuestro valiente ejército continúa en su persecución de remanentes de los grupos terroristas armados en varias provincias, eliminando a numerosos armados y destruyendo sus pertrechos bélicos. Una fuente militar informó que escuadras militares frustraron intentos de infiltración de los terroristas en los poblados de al-Serri y de Talward, en el campo este de Homs, logrando liquidar a numerosos de ellos. Otras unidades del ejército atacaron concentraciones de terroristas en las ciudades de Rastán y de Talbise, infligiéndoles numerosas bajas y cuantosas pérdidas. En el campo de la provincia de Dara, al sur del país, las Fuerzas Armadas infligieron significativas bajas en las filas de los terroristas al bombardear sus hormigueros en la zona de Al-Yad y en el pueblo de Der Adas. En el mismo contexto, las fuerzas sirias frustraron el intento de terroristas de infiltrarse en el poblado de Atamán, donde aniquilaron a varios de ellos y les destruyeron armas y municiones. Por otro lado, destacamentos militares acabaron con el grupo terrorista al este de la ciudad de Dara. En la provincia de Der Sol, al noreste de Siria, una escuadra del ejército infligió grandes pérdidas en las filas de los terroristas del Estado Islámico Daesh tras atacar a uno de los reductos al norte de esta ciudad, e igualmente fueron asolados refugios de Daesh en la ciudad de Muhasan, en el campo este de la provincia, a consecuencia de la eliminación de todos los terroristas que se encontraban atrincherados dentro. Una fuente militar informó de que unidades del ejército infligieron bajas mortales y heridas a decenas de terroristas
terroristas en el campo de Idlib, entre ellos un cabecilla. De acuerdo con la misma fuente, las Fuerzas Armadas asestaron duros golpes a mercenarios, algunos de los mismos que son de nacionalidad dawentani, cerca de Idlib. A todo ello, los zapadores neutralizaron 2 artefactos explosivos de 15 a 25 kilogramos en la periferia de Jabal al-Arbaín. Partiendo del interés del gobierno de Siria en luchar en hacer entregar las ayudas humanitarias a todos los ciudadanos en todas las zonas, llega a la ciudad vieja de Alepo un convoy compuesto de 14 camiones cargados con ayudas de socorro destinadas a 5.000 familias. En cuanto a la actualidad de la guerra de Washington contra la Organización del Estado Islámico de Irak y Levante, los Estados Unidos y sus aliados lanzaron en la madrugada de hoy incursiones con aviones y misiles contra sedes y concentraciones de Daesh en la provincia siria de Raqqa. Fuentes de la zona dijeron que los aviones lanzaron incursiones contra las sedes de Daesh en el campamento de Tala'a, la zona del Mikaz, en los extremos de la ciudad de Raqqa y en la zona de Al-Karin, al oeste de la ciudad de Tabaca. El ministro de Exteriores e Inmigrantes Walid al-Muallim se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas al margen de las reuniones del 60º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las conversaciones abordaron la situación en Palestina y la necesidad de apoyar los esfuerzos encaminados a materializar los derechos legítimos del pueblo palestino, especialmente el establecimiento de un Estado independiente sobre el territorio palestino y su capital, Jerusalén. Las conversaciones abordaron también la lucha contra el terrorismo y las maneras de cesar sus fuentes. Por otro lado, el canciller al-Muallim se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. Ambos cancilleres hicieron hincapié en la importancia de combatir el terrorismo y la conspiración del Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otros grupos terroristas contra la zona, llamando a que se deje de apoyarlos y se coordine con Irak y Siria para poner en práctica la resolución del Consejo de Seguridad pertinente a la lucha contra el terrorismo. El ministro al-Muallim sostuvo también un encuentro con su homólogo libanés Gibran Bassil, con quien abordó las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos. Mientras que en su encuentro con su homólogo de Angola, al-Muallim explicó lo que ocurre en la región y la lucha contra el terrorismo que se enfrentan Siria e Irak. Ambos cancilleres acordaron mantener las consultas y la coordinación continua al amparo de la próxima membresía de Angola en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país ha estado en la vanguardia de los países que han luchado contra el terrorismo en el mundo entero. El mandatario iraní puso en tela de juicio la seriedad de algunos países que se sumaron a la presunta coalición de Estados Unidos contra Daesh, afirmando que si Siria, gobierno y pueblo, no hubiera resistido frente al terrorismo, el ganador habría sido esta parte catalogada hoy como terrorista. Rouhani puntualizó que su país desde un principio había sostenido que lo que sucedía en Siria era una batalla librada por el ejército sirio contra el terrorismo. Sin embargo, Occidente continuaba hablando de estos terroristas de ser miembros de la oposición siria. El primer ministro iraquí Haidar al-Abadi anunció su apoyo a los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos y sus aliados contra el Estado Islámico en Siria e Irak, pero con límites. Durante su visita a Estados Unidos, al-Abadi expresó que Irak rechazaba tomar parte en cualquier acción que pueda socavar la soberanía de la vecina Siria. En este contexto, reveló que él anunció su apoyo a los golpes aéreos en el territorio sirio luego de que se le informó que en la lista de objetivos militares no figuran posiciones del ejército sirio o del gobierno sirio. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares.
Las Fuerzas Armadas sirias logran el completo control de la ciudad de Adra al-Balad y Adra al-Jadida y la Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas anuncia este logro en un comunicado. El ministro de Exteriores Walid al-Muallim analiza en Nueva York con el presidente palestino y los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Angola y Líbano la lucha contra el terrorismo. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada y que tengan muy buena noche.